Esta joven ya todos la conocen. Pasó de ser una asesina a una celebridad. Gypsy Rose salió recientemente de prisión bajo libertad condicional luego de 7 años. ¿Cuál fue su crimen? Orquestar el asesinato de su propia madre. Aquí te cuento. Gypsy Rose nació el 17 de julio de 1991 en Golden Meadow, en el estado de Luisiana. Pasó la mayor parte de su vida enferma. Cuando tenía 3 meses de nacida, su madre la llevó al hospital por unos problemas respiratorios. Los médicos que atendieron a Gypsy le dijeron a su madre el diagnóstico. La niña tenía apnea del sueño, un trastorno que hace que la persona deje de respirar mientras duerme por unos segundos y hasta algunos minutos, lo que obviamente resulta peligroso. La niña la enviaron a su casa con un aparato respiratorio, pero su madre no quedó convencida. Ella estaba segura de que su hija padecía una grave enfermedad. Al pasar el tiempo, cuando Gypsy tenía casi 7 años, su madre le dijo a toda la familia que la niña sufría de un trastorno cromosómico, lo que le dificultaba desarrollarse como los demás niños, por lo que la hizo utilizar una silla de ruedas. ¿Quién era la madre de Gypsy Rose? Dee Blanchard nació el 3 de mayo de 1967. Conoció al padre de Gypsy, a Rod, cuando él aún estaba en la secundaria y se casaron cuando Dee descubrió que estaba embarazada. Rod tenía apenas 17 años y ella tenía 24. Finalmente se separaron poco antes de que Gypsy naciera. Dee parecía ser una joven mujer normal, pero era ella quien realmente tenía problemas. Padecía del síndrome de Munchausen, una condición en la que el cuidador induce a la víctima a creer que está enferma para obtener atención, y esto es lo que estaba haciendo con su hija Gypsy Rose. Gypsy era alimentada con una sonda nasogástrica por su bajo peso. Le suministraba oxígeno cada vez que salía de la casa, supuestamente por un asma grave. También entre las enfermedades y síntomas que inventaba que tenía Gypsy Rose se encontraban los ataques epilépticos o distrofia muscular. Los medicamentos que tenía que ingerir por dichos ataques provocaron que se le cayeran los dientes. La niña también tenía que recibir clases desde casa debido a supuestas dificultades de aprendizaje. El giro más dramático fue cuando Dee aseguró que Gypsy tenía leucemia, por lo tanto le rapó la cabeza. Las supuestas enfermedades y aspecto de Gypsy la convirtieron en una joven un tanto famosa, a la que le proveían viajes gratuitos, paseos a Disneylandia, todo pagado por donadores y organizaciones benéficas. El tiempo siguió pasando y ya Gypsy Rose no quería seguir con la farsa de su madre, por lo que fue sometida a violencia para obedecer y continuar con las mentiras. Una vez Gypsy intentó escapar y como castigo la encadenaron a su cama por 2 semanas. La única distracción de Gypsy era pasar tiempo en internet, y fue así como conoció a Nicholas Goujon, un joven de 23 años de edad que tenía antecedentes penales. La relación avanzó a un punto donde Gypsy le confesó absolutamente todos los abusos que sufría a manos de su madre. Por supuesto, Dee trató de impedir la relación, pero Gypsy y Nicholas ya estaban planeando deshacerse de ella para continuar juntos y al fin ser libres. El 12 de julio de 2015, Nicholas había acordado con Gypsy acceder a su casa cuando su madre estuviese durmiendo, y así lo hizo. Y mientras Dee dormía, la apuñaló unas 17 veces hasta acabar con su vida, mientras Gypsy Rose se escondía en el baño. Tras el crimen, Gypsy y Nicholas se escaparon hacia Wisconsin. Gypsy escribió en el Facebook de Dee: "Esa perra está muerta", lo que inmediatamente generó preocupación entre los amigos de Dee, y cuando no pudieron contactarla, alertaron a las autoridades. Más tarde, la policía encontró el cuerpo de Dee en su casa. Después de encontrar el cuerpo, la policía pudo rastrear la IP de las publicaciones de Facebook hasta Big Bend, en Wisconsin, donde se estaban alojando Nicholas y Gypsy. La policía allanó la casa de Nicholas y lo arrestó a él y a Gypsy por cargos de asesinato y delito grave de acción criminal armada. Aquí fue donde se destapó la verdadera historia de la joven con supuesta leucemia y una larga lista de síntomas y enfermedades. Durante el juicio, en julio de 2016, Gypsy ganó la empatía del jurado y, conmovidos con su caso debido al abuso que había sufrido durante tantos años por parte de su madre, se le concedió un acuerdo para aceptar una sentencia de 10 años por asesinato en segundo grado, el cual aceptó. Por su parte, Nicholas no corrió con la misma suerte. En su juicio, en noviembre de 2018, aunque Gypsy testificó en su favor, diciendo que el plan de matar a su madre se le ocurrió a ella porque era la única manera de escapar
de su vida de abuso, que le temía a su madre más que cualquier cosa en el mundo. Los abogados de Nicholas habían argumentado también que Gypsy lo manipuló para matar a su madre y que sus cargos deberían reducirse a asesinato en segundo grado. Sin embargo, días después fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de la madre de Gypsy en junio de 2015. También fue declarado culpable de acción criminal armada. Nicholas se encuentra actualmente cumpliendo condena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en el Centro Correccional Potosí de Missouri. Tras varios años en la cárcel, Gypsy se fue recuperando. Su pelo volvió a crecer. En una entrevista en 2018 llegó a confesar a un medio estadounidense que se sentía más libre viviendo tras las rejas que con su madre. La prisión en la que vivía antes con mi madre, no podía caminar, no podía comer, no podía tener amigos. Aquí, en prisión, me siento más libre. Puedo vivir como una mujer normal, dijo entonces. En abril del 2019 se había rumorado que Gypsy estaba comprometida con alguien que había conocido por correspondencia. En junio de 2022, la relación de Gypsy con su misterioso prometido continuó en buen pie y en agosto del 2022, The Springfield News Leader informó que Gypsy se había casado en junio con su prometido Ryan Scott Anderson. En diciembre de 2023 habló con People en una entrevista antes de ser liberada de prisión. Durante la entrevista dijo que estaba profundamente arrepentida por el asesinato de su madre. Aunque estaba desesperada por salir de la situación, dijo que si pudiera rehacer todo y volver a cuando era una niña, quizás le hubiera contado a sus tíos, tías que no estaba enferma y que su madre la mantenía así. O que si regresara al punto de las conversaciones con Nicholas, le dijera: ¿sabes qué? Voy a ir a contarle todo a la policía. También expresó: nadie me oirá jamás decir que me alegro de que esté muerta o que estoy orgullosa de lo que hice. Lo lamento todos los días, dijo en la entrevista. Aunque inicialmente fue sentenciada a 10 años de prisión, Gypsy fue liberada bajo libertad condicional antes de ese tiempo, el 28 de diciembre de 2023, cumpliendo el 85% de su sentencia. Antes de ser sentenciada a prisión, ya había estado en la cárcel del condado de Greene y su tiempo en dicha cárcel contribuyó a su tiempo total cumplido. Estoy lista para la libertad, lista para expandirme, y creo que eso se aplica a todas las facetas de mi vida, dijo Gypsy. Un día después de su salida de prisión, el 29 de diciembre de 2023, Gypsy posteó en su cuenta de Instagram su primera selfie como una mujer libre. Continuó manteniendo a sus seguidores informados sobre su vida después de la prisión, incluso compartiendo fotografías de su fiesta de bienvenida con su familia y sus amigos. El 31 de diciembre de 2023 y en víspera de Año Nuevo compartió este mensaje con sus seguidores. Hola a todos, soy Gypsy, finalmente soy libre. Solo quería enviar un video rápido para agradecer a todos por la enorme cantidad de apoyo que he estado recibiendo en las redes sociales. Todos han sido muy amables y me han apoyado y realmente lo aprecio. Estoy de regreso en Luisiana, disfrutando de un hermoso día al aire libre y muy pronto sucederán muchas cosas maravillosas. También dijo estar emocionada de pasar la víspera de Año Nuevo junto a su familia y su esposo. Estamos buscando recibir el Año Nuevo juntos. Va a ser realmente fantástico pasar un rato en familia después de tanto tiempo, dijo. Gypsy aprovechó su tiempo tras las rejas para escribir un libro de memorias, el cual lanzó a inicios de enero de 2024. Este libro promete ofrecer una mirada más profunda a su vida bajo el cuidado de su madre y las circunstancias que la llevaron a su drástica decisión. Gypsy Rose ha alcanzado un nivel de fama notable. Su rostro ya es conocido mundialmente tras su caso. Ahora adorna con frecuencia las portadas y es un tema importante en diversos programas de televisión. En las redes sociales se ha convertido en una figura de gran influencia con millones de seguidores a través de sus cuentas de TikTok e Instagram. Cabe destacar también que el caso de Gypsy Rose fue inspiración de diversos documentales, series y películas centrados en el abuso que vivió bajo el cuidado de su madre y cómo logró liberarse, aunque tomando la fatal decisión que ya conocemos. Esta historia, la verdad, provoca sentimientos mixtos, ya que nadie quisiera pasar por lo que pasó Gypsy Rose. Nunca tuvo una niñez sana en ningún sentido. Nunca pudo disfrutar de lo que un niño debería disfrutar y las etapas que debería vivir. Pero a la misma vez, involucrarse en un crimen de homicidio contra tu propia madre es algo muy, muy fuerte. Déjame saber en los comentarios si conocías sobre este caso que se ha venido desarrollando desde el 2015 con la muerte de la madre de Gypsy. Toda esta triste historia, podríamos decir, tanto para Rose, por todo el maltrato psicológico y físico al cual estuvo sometida por tanto tiempo, como para su madre, de no haber terminado como lo hizo. ¿Cuál piensas tú que pudo haber sido la mejor solución?
Y este ha sido el caso de Gypsy Rose. Si el video te ha gustado, déjamelo saber con un like. Compártelo con tus familiares, amigos y allegados que le guste este tipo de contenido para llegar a una audiencia más amplia. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa las notificaciones para que puedas ver cada caso nuevo tan pronto sea subido. Por acá te voy a dejar el caso del terrible hombre de las 1000 caras, Jaime Ozuna o Jaime Ozuna. Y por acá te voy a dejar la terrible masacre de Columbine. Por allá nos vemos. Hasta la próxima.